Bueno, este sería, digamos, el video correspondiente a la segunda parte de la clase, ¿sí? La primera parte, dedicada al texto de Garabedian, tenía que ver con una conceptualización del carácter, digamos, teórico, una conceptualización de lo que es el Estado, y el Estado moderno particularmente. Que es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque se llama así Estado y tiene que ver con el desarrollo histórico del Estado en América Latina y particularmente en Argentina, ¿sí? Yo no voy a, aclaro, digo, por las dudas de alguna persona que no puede venir a las clases sincrónicas, que le aclaro a esa persona, y además a todos los que están viendo esto, por si les agarra algún tipo de ansiedad, que yo en estos videos no voy a hacer aclaraciones estrictamente sobre la clase, no voy a hablar como si estuviese dando esta materia. Lo que voy a hacer en estos videos es presentarles a ustedes los textos, ¿sí? Y esto es un pequeñísimo paréntesis, digamos. Esta materia, como todas las materias, digamos, de ciencias sociales, tienen que ver con aprender a leer un texto académico, como los que vamos a leer durante todo el recorrido del cuatrimestre. Un texto académico es muy complejo de leer, necesita su atención y necesita, digamos, una lectura intensiva sobre el texto, descubrir no solamente descubrir qué es importante y qué no es importante del texto. Yo acá lo que voy a hacer es facilitar un poco esa tarea para ustedes, ¿sí? Pero no voy a hablar de la clase. La clase vamos a tener la clase sincrónica y ahí voy a hablar de las clases. Y vamos a ver ese texto en el contexto de nuestra materia, ¿sí? Bueno, la parte B, digamos, de la clase de hoy tiene que ver con el texto de Ferronato y particularmente con los movimientos independentistas en América Latina. Quiero leer exactamente. Es la historia de América Latina en el siglo XIX, influencias independentistas en América Latina y la conformación, por último, del Estado argentino. Para eso nosotros tenemos dos textos de Ferronato, dos capítulos del libro de Ferronato, ¿sí? Bueno, en el primer capítulo de este libro, en el marco de lo que yo les estaba diciendo recién, me gustaría poner de vuelta la presentación, un segundo. Perdón, pero bueno, no importa. En el primer capítulo de ese libro, lo que ustedes van a tener es un reconto por el conjunto de los movimientos independentistas de América Latina, prestando atención a sus similitudes y la similitud en el marco de las influencias internacionales que hicieron a esas independencias, ¿sí? Y ahí van a ver que habla prácticamente de todos los países de América del Sur, de algunos países del Caribe y de Estados Unidos. Está en ustedes hacer una lectura orientada a nuestra materia, ¿sí? Es decir, a la Argentina, y en todo caso, a algunos países limítrofes, ¿sí? Leanlo todo el texto, pero de todos modos, fíjense, bueno. Y cuando habla de esas influencias, vamos a nosotros acá, yo tengo acá. ¿Qué es lo que me interesa a mí del texto de Ferronato para que ustedes lo puedan leer en ese sentido? En primer lugar, como les dije recién, Ferronato va a subrayar la similitud de procesos en la conformación política de los estados independientes latinoamericanos. La mayoría de los estados de América del Sur, a excepción de Brasil, se independizan de la corona española. Entre 1810 y 1824 aproximadamente son las guerras de independencia. Hasta 1825 prácticamente el conjunto del continente está libre, ¿sí? Y Ferronato va a marcar una serie de similitudes en esos procesos, ¿sí? La similitud 1 es que las clases dominantes adoptaron dos posiciones, conservadores y liberales, lo que en Argentina se llamó unitarios y federales, ¿sí? Y la similitud 2 es que frente a la decadencia española emerge la hegemonía británica y en menor medida estadounidense, ¿sí? Esos me parece a mí que son los lineamientos básicos que ustedes tienen que encontrar y ir encontrando en el texto cuando habla de estos dos lineamientos, ¿sí? Ustedes saben, en Europa hay un proceso que se llamó Revolución Francesa y posteriormente
se llamó Guerras Napoleónicas, en la cual Francia, la Francia napoleónica, a partir de 1799, va a conquistar el conjunto prácticamente de Europa continental, pero no va a conquistar Gran Bretaña, ¿sí? Y lo que se va a desarrollar muy fuertemente son guerras, la guerra que se va a dar va a ser básicamente, digamos, para resumirlo, entre Francia y Gran Bretaña, ¿sí? Entre el Imperio Napoleónico y Gran Bretaña. Es una guerra que finalmente va a ganar Gran Bretaña, aliada al conjunto de las coronas, digamos, que habían sido despojadas por Napoleón. Gran Bretaña, al mismo tiempo, como vamos a ver, seguramente con Hobsbawm, me imagino, a lo largo de la cursada, sufre o tiene una serie de procesos de tipo económico en la segunda mitad del siglo XVIII que la llevan a posicionarse como la primer potencia industrial del mundo. ¿Sí? Es decir, Inglaterra tiene una serie de mercancías, ¿sí? Una serie de mercancías, fundamentalmente, textiles, ¿sí? Que tiene que produce a gran escala y tiene que vender, ¿sí? Y lo que va a necesitar es de mercados para vender esas mercancías. En ese contexto se da, entre otras cosas, las invasiones inglesas a Buenos Aires, en 1806 y 1807. En el marco de la búsqueda por parte de Inglaterra de nuevos mercados donde posicionar esas mercancías. Bueno, esa experiencia militar en Buenos Aires no prospera, pero una vez independizada, por ejemplo, las Provincias Unidas de Inglaterra, lo que se va a desarrollar es un lazo muy fuerte de unión entre las élites gobernantes de Buenos Aires con la corona inglesa y esa relación ligada al desarrollo del mercado mundial, ¿sí? En el cual Argentina, por ejemplo, se va a posicionar como vendedor de materias primas y receptor de los productos industriales ingleses. Entonces, una influencia básica de todas las independencias latinoamericanas es la posición dominante de Inglaterra y en menor medida de Estados Unidos como gran potencia industrial, ¿sí? Estados Unidos no es una potencia industrial en ese momento, pero es un país que, digamos, claramente es muy importante, y a lo largo del siglo XIX va a ser muy importante, que también va de alguna manera a abogar, a fogonear las independencias latinoamericanas y asumir, digamos, y a que España asuma su decadencia. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, esta división entre conservadores y liberales que dice Ferronato, que acá podemos llamar unitarios y federales, aunque en Argentina esta es una división bien problemática, va a ser dominante en el conjunto de los países recién independientes. ¿Sí? Generalmente los liberales van a tender a ser democráticos, a abogar por un sujeto moderno. Un liberal, por ejemplo, sería Alberdi, sería Sarmiento, posteriores, ¿no? Que van a abogar por esto, por el auge del comercio, pero también por la democracia. ¿Sí? Y los conservadores serían aquellos caudillos de las provincias, del interior, no de las ciudades, que lo que van a abogar es por la defensa de los mercados internos y por la instauración del orden frente a la anarquía. En este sentido, acá me voy a detener un segundo, porque, a ver si puse algo. Sí. Ferronato vuelve mucho sobre, en Argentina, lo que se llamó la anarquía del 20. Acá hago un recorrido muy cortito. Ustedes saben que entre 1810 y 1820, pero fundamentalmente, si queremos, entre 1813 y 1820, Argentina tiene, o las Provincias Unidas del Río de la Plata tienen un gobierno central llamado directorio, ¿sí? En consonancia con las políticas francesas, un director general, ¿sí? Bueno, en 1820 el directorio va a caer asediado por dos caudillos federales, López de Santa Fe y Ramírez de Entre Ríos. Van a cabalgar hacia Buenos Aires, van a derrotar a las fuerzas del directorio en la batalla de Cepeda, y a partir de 1820 y hasta 1852, Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, no van a tener un gobierno central unificado.
Y hasta 1829 la asunción de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires. No va a haber ni siquiera una figura que nuclee el conjunto de los actores políticos. ¿Sí? Va a haber lo que se conoce como la anarquía del año 20. Ferronato en este capítulo va a ir mucho sobre la idea de anarquía del año 20, para pensar también la predominancia política de los conservadores, que, dice él, anteponían el orden a, a la idea liberal de democracia. ¿Sí? Entonces los conservadores, y acá, por eso digo que es compleja la historia argentina, porque, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas es un conservador y es un federal, pero también va a haber federales que sean liberales, y también va a haber unitarios que sean conservadores, y también va a haber unitarios que sean liberales. Uno tendería a pensar que los unitarios son liberales, pero no todos los unitarios son liberales. O uno tendería a pensar, por ejemplo, que Juan Manuel de Rosas es un federal, porque se llama federal, porque tenía el símbolo del federalismo y qué sé yo, pero es un bastante unitario en el sentido de que desde Buenos Aires arma un tejido, digamos, que le permite gobernar casi como si fuese gobernante de un país, cuando en realidad era gobernador de una provincia. Eso fue un pequeño paréntesis. ¿Sí? Entonces, la similitud 1 sería que todas las sociedades independentistas y los estados independentistas adoptaron de alguna manera estas dos posiciones o clases dominantes, y fueron estas dos posiciones las que estuvieron en pugna durante la primera mitad del siglo. Y la otra similitud, más de tipo económica, tiene que ver con la hegemonía inglesa. ¿Sí? Frente a la decadencia española, la hegemonía industrial del capitalismo naciente industrial de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, algo que van a encontrar en el texto, la hegemonía británica se relaciona con el librecambismo y el auge de la división internacional del trabajo, lo que yo decía recién como mercado mundial, es decir, Argentina va a vender materias primas, Argentina y otros países, Inglaterra les va a vender productos industriales. Y frente a ello, las clases dominantes eligieron o bien plegarse o bien reaccionar. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas en parte reaccionó en la vuelta de obligado, bloqueando la libre navegación de los ríos. Después, Bartolomé, digamos, el proceso de organización nacional, hacia los años 60 del siglo XIX, se va a plegar claramente a ese librecambismo inglés, y la organización del Estado Nacional va a tener que ver con la orientación del comercio internacional hacia ese comercio con Inglaterra. Bueno, acá una cita clara que dice: las revoluciones hispanoamericanas abrieron el continente a ese comercio, es decir, estas revoluciones funcionaron como un momento de apertura de esos estados al comercio con Gran Bretaña. Y Argentina, tanto como Brasil, es un ejemplo de esa alianza. También van a encontrar en el texto que hay toda una serie de congresos, por ejemplo uno en Panamá, digamos, muy importante, comandado por Bolívar, al cual no va a participar Argentina. Son países que se plegan a esa relación comercial con Inglaterra. En términos políticos, como yo ya les venía diciendo recién, la disputa entre conservadores y liberales fue hegemonizada por los conservadores, quienes, ante el contexto político de virtual anarquía, ¿no?, entre el 20 y el 60, impusieron la idea de prevalencia del orden sobre la libertad. Es decir, el orden sobre la libertad. Es decir, queremos conservar el orden, queremos poner en orden este territorio que había pasado por momentos muy fuertes de anarquía, antes que practicar, por ejemplo, un gobierno democrático. Como habíamos dicho en el video anterior, la democracia tiene mucho que ver con el liberalismo. De alguna manera el sujeto burgués y el contractualismo, el sujeto que elige vivir en sociedad y demás, es un sujeto ligado al liberalismo. Y es un sujeto, por lo tanto, ligado a la democracia, a la elección libre de sus representantes. En los estados recientemente independizados de Latinoamérica, la democracia es una democracia débil, una democracia formal, prácticamente inexistente, porque lo que se impone como necesidad, según sus clases dominantes conservadoras, es la necesidad de poner orden frente a esa anarquía. Acá, en el momento, Ferronato dice, Juan Manuel de Rosas, y la idea de restaurador, de que viene a restaurar el orden, es un ejemplo clásico de un conservador. ¿Sí? Y el caudillismo es el ejemplo clásico de conservadurismo. Y en este sentido,
Ferronato va a citar un libro clásico de Tullio Alperindonghi, de 1972, llamado Revolución y Guerra. Quienes estudien la carrera de historia lo leerán en su momento, y van a encontrar más complejizadas estas ideas, ¿sí? Bueno, y finalmente eso termina así, hacia 1860, es decir, cuando finalizan, en el caso argentino, las guerras civiles, ¿sí? Cuando finalmente el Estado de Buenos Aires se somete, digamos, al poder constitucional, de alguna manera, pero también hegemoniza el conjunto del país, de Argentina, digamos. A partir de la presidencia de Mitre, van a existir las bases institucionales y económicas, este mercado que yo les decía, orientado hacia el comercio con Inglaterra, y las bases institucionales que son la Constitución de 1853, ahora avalada por la provincia y la ciudad más importante, digamos, que son la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, van a dar pie al despegue de la organización nacional en el caso argentino, ¿sí? El proceso que se conoce como de organización nacional. Tenemos el territorio unificado, tenemos nuestro gobierno, tenemos la democracia, aunque sea formal, tenemos un mercado económico que funciona de alguna manera, es un modelo agroexportador, pero que existe y que funciona. Bueno, podemos despegar en términos institucionales, y eso es lo que va a suceder durante la segunda mitad del siglo XIX, en el llamado proceso de reorganización nacional, ¿sí? Entonces, esta consolidación, en primer lugar, en el capítulo 2, este es el capítulo 2, Ferronato va a hablar de las constituciones que se dan en toda América Latina, mayoritariamente hacia la década del 50. Va a hablar de este Estado centralizado y fuerte. Piensen, por ejemplo, en esto, en Bartolomé Mitre, sobre todo, por ejemplo, en Julio Argentino Roca, durante 1880, después, ¿no? Estados consolidados territorialmente, estados consolidados económicamente, pero que no son estados consolidados en términos democráticos. Tienen que ejercer sobre la población una serie de represiones a fuerzas subversivas, por ejemplo, en el caso de Mitre, los caudillos federales, o de Sarmiento, que no se quieren plegar a este proyecto institucional del Estado argentino en su modelo económico y político, que no son canalizados por medio de la democracia, sino por medio de la represión. Es decir, es un Estado centralizado y fuerte, pero es una democracia formal, simplemente formal. No es una democracia que funcione en términos reales. No es que el pueblo elige efectivamente sus representantes por medio del voto. El pueblo puede votar o no, pero van a ganar siempre los que van a ganar, ¿sí? El proceso de pacificación es lo que yo estaba diciendo recién, en Argentina, en relación, por ejemplo, a las famosas montoneras federales, al Chacho, Peñalosa y Sarmiento, ¿sí? Un proceso de represión del gobierno del Estado Nacional contra esos caudillos díscolos del poder, ¿sí? Al mismo tiempo, un proceso de modernización de las ciudades portuarias. Este es el momento en el que ciudades como Buenos Aires, como Montevideo, como Valparaíso, se van a convertir en las grandes urbes de América Latina. Es el momento, por ejemplo, en el cual Sarmiento escribe el Facundo, y en el Facundo va a hablar largo y tendido de Buenos Aires, de cómo son las construcciones en Buenos Aires, de cómo es la ropa de las personas en Buenos Aires, de la modernidad europea de las ciudades portuarias, frente a el estancamiento del interior, el estancamiento rural del interior. La famosa civilización y barbarie que habla Sarmiento tiene que ver con esta diferencia entre las ciudades modernas, como Buenos Aires, y las ciudades premodernas, no modernas, como las del interior del país, ¿sí? Entonces, este proceso de consolidación de los estados se da al mismo tiempo de la pacificación, un proceso de modernización de las ciudades portuarias, esas ciudades que comerciaban con Inglaterra, que eran la punta, digamos, del comercio con Inglaterra, donde pasaba ese comercio. ¿Por qué? La lana y el cuero, y después la carne enfriada, etcétera, 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 era en el interior del país, pero canalizaba en el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, todo ese submundo burocrático, institucional, profesional y demás se daba ahí. Por lo tanto, es una ciudad que se modernizó muy fuertemente hacia la segunda mitad del siglo XIX, llegando a ser una de las ciudades más modernas del mundo en ese momento. No solo Buenos Aires, sino Valparaíso, Montevideo. Una orientación clara hacia el mercado externo, y lo que tiene también este proceso es que a partir de, sobre todo la década del 80, ¿no?, va a haber
grandes corrientes migratorias desde Europa hacia estas ciudades puerto, como Buenos Aires, ¿sí? Y ahí, en Argentina, este proceso de organización nacional, que es Mitre, Sarmiento, Belgrano de Roca, del 62 al 80, y ahí es donde empieza oficialmente, digamos, por decirlo de alguna manera, nuestra materia. Esto es una especie de introducción muy importante. Pero acá tenemos como el escenario puesto, digamos, ahí los jugadores, como un tablero de ajedrez en el cual están puestas las fichas. Tenemos un territorio, tenemos un mercado económico, tenemos un Estado centralizado institucionalmente fuerte, una democracia formal, pero una democracia al fin y al cabo con su constitución. Tenemos una ciudad-puerto muy moderna, una ciudad-puerto moderna entre las del mundo, y un interior rezagado, premoderno, caudillesco y demás. A eso le tenemos que agregar, como si fuese un caldo, digamos, le tenemos que agregar estas corrientes inmigratorias, estos europeos pobres que van a venir de Europa con ideas socialistas, anarquistas y demás. Y ahí vamos a empezar a jugar. Ahí es donde empieza el partido, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, les repito, esto es para que lean el texto en base a estos lineamientos que yo estuve planteando hoy, en este video. Bueno, nos vemos el día jueves.